Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, como siempre con el apoyo del Fondo de Fomento de Artes Escénicas, con Cuatro Plumas Club de Arte. En esta ocasión estamos con Liliana Tazo. Lili, muchas gracias por acompañarnos. Le queríamos hablar, centrarnos en un inicio, en tu formación, ¿no? En dónde está justamente ese inicio, ese momento en que vos sentís que hubo ese vuelque, ese clic para dedicarte a lo que sos hoy en día, ¿no? A las artes y específicamente al teatro y a las danzas. Bueno, era muy chiquita, porque viste que la danza empieza cuando uno es muy pequeño y lo atrapa a uno la danza o no lo atrapa, y eso es determinante. Estaba en mi casa mirando un viejo televisor en blanco y negro, porque ya tengo unos cuantos años, y la vi bailar a Liliana Belfiore, que en ese momento era primera bailarina del Colón, y la vi así al pasar y me quedé mirando y cuando terminé de verla, fui y le dije a mi mamá, yo voy a ser bailarina. Tenía 5 años y bueno, y le insistí tanto que enseguida me fue a buscar un lugar cerca del barrio, en el barrio Malaber, y parece que yo era bastante buena, entonces esa maestra la derivó a mi mamá al Instituto Ballester, donde estaba la escuela de Maya Pavlova, que era una bailarina rusa, que había venido con un contingente de rusos que vinieron después de la guerra y que formaron la danza argentina y se instalaron en distintos puntos del país. Bueno, Maya estuvo acá en Ballester, formó su escuela, así que empecé con ella. Y bueno, y después me formé en ballet profesional, y una anécdota interesante fue que cuando tenía 15 años, el maestro Vasil Tupin, que era otro maestro ruso muy importante, que era director del Colón y tenía su escuela para poquitos, digamos, para seleccionados, me invitó a formar parte de su grupo. Él hacía como tutoría sobre algunos bailarines, por ejemplo, sobre Maximiliano Guerra, sobre Julio Boca. Bueno, ahí estaban todos. Él formó a toda esa camada de bailarines de acá y tuve la suerte de que me eligiera y participé de su enseñanza, digamos. Antes se estilaba más esto del maestro-discípulo, ¿no? En las artes. Ahora eso se fue licuando un poco con la formación universitaria, que está genial, pero antes no existía la formación universitaria, entonces eh, era así, era un maestro que tomaba un discípulo y lo pulía y lo formaba a su modo. Así que yo fui una de esas alumnas de Vasil Tupim, y ahí la conocí a Liliana Belfiore cuando yo tenía 15 años, y le conté la anécdota de que la había visto bailar cuando yo tenía 5, y se fascinó con la anécdota y me invitó a formar parte de su compañía de ballet. Así que para mí fue como tocar el cielo con las manos, ¿no? La persona que me había incitado al mundo de la danza, que me invitaba a participar de su compañía. Y bueno, y ahí me inicié en el ballet profesional, y después, bueno, vinieron muchas compañías. Y en el año, cuando yo tenía 21, salió la oportunidad de hacer un intercambio entre alumnos del teatro, del Colón, y alumnos del Bolshoi, de ballet de Rusia. Y entonces ahí entré en ese grupo de intercambio y me fui para allá y estuve haciendo un posgrado. Y bueno, me fasciné con el ballet ruso y estuve formándome y trabajando allá un tiempo. Y después me pasó que, bueno, la vida en Rusia era muy difícil, muy dura, extrañaba mucho mi país y me Aparte vos, volví. ¿cuánto tenías Y era ahí? joven, tenía 21, sí, 21, 22 años. Así que bueno, me volví para la Argentina, seguí trabajando un poco en el ballet, y cuando tenía más o menos 25 años, la descubrí a Ana María Steckelman, que me invitó a formar parte también de sus clases. Y ella tomaba como la técnica de ballet, pero trabajaba en lo que sería una danza contemporánea de técnica Müller, que es como una técnica que toma muchos elementos del ballet. Y me empecé a fascinar con esa técnica, empecé a descubrir como una posibilidad diferente en el cuerpo, en el movimiento, en la expresión. Y, y empecé a dedicarme también paralelamente a la danza contemporánea. Y
de la mano de ella llegué al American Dance Festival, que es un festival que se hace en Estados Unidos de nuevas tendencias del mundo en la danza contemporánea, que es en la Universidad de Duke. Y ahí me quedé haciendo también un posgrado en lo que serían nuevas técnicas. Y bueno, y ahí me encontré con un universo nuevo del movimiento, de la expresión, de las posibilidades y también de la creación. Y si bien el ballet lo continué sobre todo en el área pedagógica, porque formé una escuela que actualmente funciona y sigo dando clases para las avanzadas, ya me dejó de interesar tanto en términos de interpretación y me empezó a gustar más el mundo de que abría, digamos, las nuevas técnicas, porque me daban una posibilidad creativa y expresiva que en el ballet en ese momento de mi vida ya no encontraba, ¿no? Como que los estilos también le van despertando en uno distintas cuestiones y uno va teniendo distintas necesidades como artistas, entonces uno va encontrando los canales de expresión en diferentes momentos de la vida, ¿no? Así que bueno, ahí inicié toda otra nueva etapa y fascinante en la que todavía sigo, que es la danza contemporánea, que en realidad es actualmente la danza contemporánea es un universo amplísimo porque tiene un montón de bordes de fusión, se fusiona con el teatro, con la tecnología, e incluso con cuestiones más conceptuales o reflexivas. Tiene un universo amplísimo en lo creativo y en las posibilidades que tiene de desarrollarse, ¿no? Bueno, después me formé también en psicología, pero eso fue después. Y lo digo porque un poco me lo abrió también el universo de la danza contemporánea, porque se trabaja mucho reflexivamente en la danza contemporánea. Yo sé que en el teatro también, y se piensa mucho el hacer, y se piensa mucho los efectos del hacer en las personas, en las comunidades. Y todo eso me fue llevando a textos de Freud, de qué sé yo, desde el mundo de la danza, y me fasciné también con el campo de la psicología. Y lo estudié no para ser psicóloga, que soy, o sea, tengo el título, pero no para eso, sino para tener como primero porque me gustaba hacer un desarrollo también intelectual, y segundo porque sentí que se complementaba muy bien con el universo que yo estaba transitando. Bien. Y vos estás como bailarina formándote, ¿y cuándo es que nace Ana Pavlova, el Centro Cultural? Bueno, Pues eso lo son mencionaste, cosas ¿no? paralelas. Sí, Claro. bueno, te conté que había empezado con Masha Pavlova, que era esta maestra rusa, que estaba en el Instituto Ballester, y en un momento, en el año 93, ella decide que ya se quiere jubilar, que no quiere seguir con la escuela. Yo había empezado a estudiar con ella, después me fui, hice otro camino, y en un momento ella me llamó para ver si quería ser docente de su escuela. Y yo estaba recién llegadita de Rusia y empecé a ser docente de la escuela, y, y enseguida ella quiso jubilarse, y entonces nos ofreció dejarnos la escuela a otra maestra que estaba en ese momento y a mí. Y enseguida decidimos salir de las paredes del Instituto Ballester, porque era una estructura muy linda, los salones eran preciosos, pero daba como cierta limitación al hacer. Queríamos hacer también cosas más creativas y espectáculos. Y entonces con esta colega que se llama Claudia Gianni, que ahora está en el exterior, trasladamos esa escuela que ella nos legó a un lugar por fuera, que no es la actual sede de Pavlova, era un lugar que estaba en la calle Pacífico Rodríguez, arriba, y ahí abrimos lo que fue la primera escuela de ballet, que era solamente una escuela de ballet, y que funcionó muy bien, venía con todo ese alumnado, pero también capturó un montón de alumnado nuevo de Ballester que quizás no se enteraba que funcionaba una escuela dentro del instituto, o que pensaba que era algo del instituto. Así que funcionó muy bien, y al poquito tiempo de estar ahí nos visitó un director de teatro que ahora está medio olvidado en nuestra comunidad teatral de San Martín, pero que fue importante,
que era Rubén Fraga, y que él vivía en Ballester y había hecho toda su carrera en Europa y había vuelto a Ballester después de muchos años. Y nos visitó porque quería abrir un grupo de teatro. Y bueno, y entonces nosotros lo discutimos porque en realidad era una escuela de ballet, pero dijimos, bueno, puede ser que se abra otras actividades y le cedimos el espacio para que se abra al teatro y empezó a funcionar un grupo de teatro, que era una compañía que había formado él, y enseguida él quiso también transformar el espacio en sala teatral, que para nosotros no estaba dentro de los planes, pero nos propuso y empezamos a verlo y empezamos a armarlo. Era un espacio no muy grande, pero que se transformó en una sala para 50 personas. Y en esa transformación que fue teniendo la escuela, también se empezaron a acercar docentes y artistas de otras disciplinas y se empezó a abrir a las artes plásticas, a otros estilos de danza jazz. Yo empecé a trabajar en danza contemporánea, entonces empecé a traer gente de danza contemporánea, que fue la primera clase que se dio de danza contemporánea en el Partido de San Martín, ahí en ese estudio. Y bueno, y así se fue transformando en un centro cultural más amplio, más diverso, si bien la escuela de ballet siguió siendo fuerte. Y se abrió a lo que eran espectáculos, ¿no? Y bueno, y en el barrio fue un poco una cosa rara, porque no existía en Ballester una sala teatral, nunca había habido. No estaba todavía muy el concepto de las salas chicas independientes, ¿no? La gente pensaba en el teatro y pensaba en los grandes teatros. Y entonces una salita chiquita, y bueno, y la gente del barrio empezó a venir y le empezó a gustar. A algunos les gustaba, otros empezaban a decir que hacíamos cosas raras, porque también este director de teatro era muy experimental y yo participé de esa compañía, que fue también mi primer pie en el teatro, y nos hacía luquearnos con los personajes, ir y salir al barrio para tener experiencias como en la piel del personaje. Entonces, no sé, yo por ejemplo, que del ballet siempre, el ballet tiene como esta cosa de la elegancia siempre, ¿no? Y a uno se le imprime eso, y bueno, y este maestro me decía que me tenía que despojar de todo eso, entonces me dio un papel como de una pordiosera, y entonces tenía que salir a la calle así, vestida de esa manera, como el personaje, y me pedía que no me bañara durante 3 o 4 días, como para empezar a tener como más la vivencia de... Y bueno, para mí fue un flash, para mí fue muy importante esa experiencia, y también en el barrio, ¿no? Que se empezó a mover algo, que pasaban cosas raras ahí, que no... Y bueno, en el transcurso de toda esa transformación mía y del espacio, conocí al que fue el padre de mis hijos después, que era él estudiaba ingeniería, pero paralelamente estudiaba teatro y formaba parte del grupo de Mosquito Sancineto, de transformismo. Y bueno, yo lo conocí en realidad de transformista, y no pensé que le gustaban las chicas, la verdad. Pero bueno, nos hicimos amigos y después con el tiempo... ¿Qué? Fui a ver un espectáculo y ahí Yo fui a ver un espectáculo de Mosquito y bueno, y charlamos y no sé qué, y medio que vivía en San Martín y nos hicimos medio amigos, pero para mí no entraba dentro de la categoría de hombre. Y después, bueno, era su personaje también, ¿no? Así que bueno, cuando nos conocimos, él empezamos a salir y bueno, y él se adentró, digamos, en el centro cultural y tomó las riendas de esa transformación en serio que a mí no me interesaba tanto y a él mucho, y realmente fue el que puso los pilares administrativos y de gestión para que el centro cultural siguiera creciendo. Y así que, bueno, por impulso de él también, ahí en ese lugar estábamos alquilando el espacio y él quiso formar una asociación, o sea, toda la gente que estábamos en ese momento nucleadas, profesores, directores, algunos actores,
conformamos una asociación civil y cuando se venció ese contrato, gestionamos la posibilidad de comprar un espacio y a través de la asociación se consiguió un crédito muy bueno en el Banco Provincia. Tuvimos mucha suerte, estuvimos 20 años pagándolo, pero nos quedó el espacio. Y realmente fue él el que le dio vitalidad al espacio. Yo siempre quedé como más a cargo de la cuestión artística, de coordinar las cuestiones artísticas dentro del espacio y las mías por fuera del espacio. Y él se dedicó de lleno al crecimiento de Pavlova, que bueno, que ya tiene 28 años y en la sede nueva desde el año 2001, en la peor de los momentos de Argentina. Nosotros estábamos con esa estructura que era enorme y estábamos todos los actores, los bailarines, todos pintando. Bueno, como se hacen estas cosas, ¿no? Con la comunidad y a pulmón. Y así se sostuvo hasta el momento. Lili, mencionaste esta conexión que se formó entre la danza y el teatro. Me gustaría empezar a mencionar algunas de tus obras, como por ejemplo Yes. ¿Cómo fue la formación de esa obra? Bueno, mira, Yes fue la primera obra que se hizo en Argentina de 2 escenarios conectados por internet de 2 países distintos. Fue la primera experiencia que se hizo acá en Argentina. Yo lo pude hacer porque gané el Fondo Iberescena en ese momento para hacerlo y lo hicimos con una compañía de Barcelona. En ese momento, porque fue en el año 2012, la internet todavía era bastante complicada, se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación, en Capital, y tuvimos que contratar todo un internet especial, porque bueno, sí, era complicada. Y a veces se pixelaba y se quedaban las imágenes congeladas, y como sabíamos que era así, lo tomamos creativamente y todas esas incertidumbres que podían suceder las habíamos tomado como pautas disparadoras para cosas dentro de la obra. Así que, bueno, fue la primera experiencia y eso dio como origen a toda una línea de investigación que sigo hasta el momento, que es justamente el cruce entre la danza y las nuevas tecnologías. Al artista no le gustan mucho las tecnologías y a mí tampoco. Yo creo que me adentré en ese mundo como una catarsis, ¿no? Para ir como pudiendo superar todo el tremendo obstáculo que me resulta también a mí, la tecnología y los cambios y toda esta cosa de perder el cuerpo como materia principal del acto escénico, ¿no? Y entonces el trabajo con la tecnología justamente lo pensé o lo empezamos a pensar con los artistas con los que trabajamos justamente como un acto de resistencia, ¿no? Cómo hacer que esa tecnología que de alguna manera se desarrolla a nivel de la Matrix, ¿no? Como un modo de control social y como un modo de operar sobre la subjetividad y qué sé yo, como eso que está inventado y creado con un fin que está lejos de las finalidades artísticas, podemos tomarlo, transformarlo y meterlo y derivarlo hacia otra finalidad. Y con esa intención fue que me metí en el universo de cruce entre arte y tecnología y seguimos explorando con eso. Y la verdad es que los alcances que le vamos encontrando son fascinantes y nutren, digamos, y abren las fronteras del acto escénico, ¿no? Porque este enlace con la tecnología nos dio la posibilidad de ir como acercándonos y llegándonos a gente más joven que por ahí no se copa con el teatro ni con la danza, pero sí le interesa la tecnología porque nos pasa que a veces tenemos público muy joven, incluso niños en obras que no están pensadas para niños, pero que se enganchan por ese lado, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Lo que también nos gustaría mencionar, bueno, justamente hablando de esta conexión que mencionábamos antes, hablar particularmente de Aldea Prever, ¿no? Cómo fue trabajar ese papel, digamos, que está tan marcada esta conexión entre danza y teatro. Porque vos habías
No sé, yo lo viví desde ir recibiendo lo que vos traías, ¿no? Pero no sé cómo fue ese proceso de elegir o decidir que haya un programa que cuando un actor escribiera hubiese notas y vos bailaras. Entonces, todo eso yo lo recibí como medio como espectador ahí dentro de la obra, pero me intriga cómo nació también esa idea. Bueno, cuando surgió la idea de Aldea Prever, surgió como una posibilidad de reunir a diferentes artistas del partido, de San Martín, que hacía tiempo que veníamos trabajando, y entonces la idea era que cada uno también se linkeara con esta propuesta de estos textos de Prever, pero que cada uno también trayera lo que venía haciendo, que eran cosas completamente distintas, universos distintos, y ver de qué manera se podían ligar a esta trama de la poética de Prever. Y bueno, y yo le dije, lo dirigí a Marta y Eva y les dije, miren, yo en este momento estoy trabajando en cruce con tecnología y es lo que yo estoy explorando en este momento como artista. Y entonces me gustaría ver cómo se puede incluir algo tan distinto estéticamente, ¿no? Porque la tecnología siempre se nos representa como una cosa fría, como una cosa, no sé, lavada, despojada de las pasiones que tiene el acto teatral, ¿no? Y entonces fue todo un desafío poder hacer como una amalgama entre eso y Aldea Prever, que tenía una impronta estética, como ya conoces, bien en los textos de Prever, que tienen esa atmósfera tan especial. Entonces, bueno, pensé y se me ocurrió con Fabián Kessler, que es un artista sonoro con el que trabajo hace mucho y que es un investigador y un explorador así con cosas cotidianas, porque eso es una de las cosas que tiene interesante Fabián, a diferencia de otros artistas en el mundo que también he conocido, que trabajan en desarrollos tecnológicos para la escena. Él trabaja con elementos de la cotidianeidad, sencillos, con lo que encuentra en los containers de basura, utiliza lo que uno tiene a mano. Populariza, dice él, la tecnología. Y entonces, bueno, charlé con él y yo le conté que era una poesía y que yo quería ver de qué manera se podía conectar el cuerpo, la poesía y el sonido. ¿De qué manera? Y bueno, y charlando, fuimos pensando en este sistema de un escritor que al tipear letras, esas letras se tradujeran en sonoridades. Y bueno, y él lo fue desarrollando. Fue un software que desarrolló él especialmente para esta propuesta. Y entonces era eso, el escritor, digamos, el poeta, iba escribiendo el texto que se veía en una pantalla y cada letra iba emitiendo un sonido que disparaba además movimiento. Y todo esto, aunque parezca raro, en realidad tiene una base reflexiva interesante desde el campo de la psicología, porque en el plano del inconsciente, los fonemas, o sea, los sonidos de las letras, tienen operancia en el inconsciente. Las letras, digamos, no son solo letras, son sonoridades, y son sonoridades que tienen ciertas vibraciones y que impactan emocionalmente en el campo psicológico. Entonces, también tiene una dimensión desde otro lugar, ¿no? Que también la charlamos mucho con Fabián. Como que en ese trabajo se linkean muchos universos también. ¿Y vos cómo trabajaste tu coreografía? Porque vos tenías también Sí. vos eras intérprete, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo elaboraste eso? Mira, yo tomé por un lado esto que te estoy diciendo, las sonoridades de las palabras, y por otro lado también el significado, o sea, el significante, que serían los sonidos, y el significado. El significado del texto, el texto hablaba no sé si te acordás, de un pájaro, ¿no? Y entonces, bueno, me fui a observar pájaros un tiempo largo
y empecé a tomar algunos movimientos y bueno, y eso lo fui como trabajando desde también lo que esos movimientos me generaban en mi corporalidad y desde ahí fui desarrollando el movimiento uniendo todos esos disparadores, ¿no? El animal, digamos, con su movilidad y con su impronta, los sonidos y la dimensión inconsciente de esos sonidos. Porque aparte de movimiento, música y tecnología, vos pintabas en un momento. Sí. O sea, no es que pintabas. Bueno, sí, hacías Sí, un dibujo dibujaba. sobre tela. Sí, dibujaba. O sea, ahí combinaba. Bueno, ahí cuestiones. lo que hacía era tomar una conceptualización teórica de la composición respecto de la literalidad, ¿no? Y del aquí y ahora de la escena. Sí, desde lo que sería la composición eso. Mencionabas también, Lili, la conexión de estos diferentes mundos, estos diferentes universos. Que también podemos meter acá, linkear un poco con Arrastra, ¿no? Contarle un poco. Sí, bueno, Arrastra fue la experiencia piloto antes de Yes, porque Arrastra se hizo en 2 escenarios también conectados en simultáneo, pero dentro de Argentina. Uno en Pavlova y uno en un teatro en Capital chiquitito, en San Telmo. Ay, se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Bueno, y ahí se linkeó esto, que fue la primera experiencia, y no era como Yes, porque en Yes se veían en pantalla lo que pasaba en Barcelona, o sea, ellas tenían su público allá, y nosotros veíamos lo que ellas hacían para nosotros, ellos componían imágenes para nosotros, y ellos tenían su público allá. En Arrastra no, en Arrastra había en Pavlova un grupo de gente que era un actor, que era Pablo Echebaster, una crítica de arte, que era Cecilia Cipolloni, y ellos lo que hacían era, el actor decía textos que se escuchaban en el Teatro de Capital. También estuvimos en el Celsit, me estoy acordando. Los textos que él decía en Ballester se escuchaban allá en el audio de allá, y Cecilia iba como viendo la obra de allá, que sí se transmitía para el público de Ballester en una pantalla, y iba como haciendo ella en ese momento estudiaba artes combinadas en la en la UBA, y entonces hacía como una crítica, era como un crítico de arte que hablaba sobre la obra y se la contaba al público que estaba en Ballester. Entonces la conexión ahí no era de imágenes como si fue en Yes, era de sonoridades y palabras. Y en Yes ustedes veían lo que pasaba en Barcelona, sí, pero allá también veían lo que pasaba acá. Claro. ¿O ya solo sí, no, las dos cosas. Compusimos, exacto. Sí, nosotros componíamos imágenes que les servían a ellas y ellas componían imágenes para nosotros, y cada público en cada lugar ve una obra distinta, porque acá ves lo que está en escena acá, más la imagen que ellos te proveen, y al revés allá. En Arrastra, además, que trabajamos también con Fabián Kessler, tenía una particularidad diferente, que era la posibilidad de generar sonidos con el cuerpo. Nosotros teníamos una plataforma, que era una plataforma de madera, que abajo tenía sensores, que es una previa de escaleras también, Arrastra. Tenía unos sensores debajo del taburete de madera, que era como de 3 metros por 4. Y entonces yo trabajaba yo sola en la plataforma, iba haciendo como distintas fricciones con distintas partes del cuerpo. Entonces, si lo que se friccionaban eran las uñas, los sensores tomaban una sonoridad y la transformaban en otra cosa. Si se friccionaba, no sé, alguna superficie más ósea o un músculo o la ropa. Y entonces, bueno, toda la coreografía estaba armada así, en posibilidades de generar sonidos con el cuerpo. El cuerpo era un cuerpo sonoro, digamos. Y tenía además la conexión de internet. Sí, esa obra la llevamos por todo el país, en el auto, con todo el escenario. Como trabajamos los artistas acá en Argentina, ¿no? Cargamos en el auto lo que sea y nos vamos a cualquier lado. Sí, arriesgando los controles policiales. Sí, cualquier cosa. Pero aparte no me deja llamar la atención, esto
fue hace más de 10 años, ¿no? Digamos, Sí. Qué arriesgado hacer 2012 con Europa. No, un poco antes. Yes. Arrastres desde 2009 y además yo estaba embarazada de mi segundo hijo, así que tenía un plus la obra porque era una Claro. bailarina friccionando su cuerpo sobre una plataforma y embarazada. No, pero Yes no es. Yes fue posterior, es del Claro. 2012. Hasta me parece Sí, 2012. sí. Era una cagada de internet, Sí, pero era sí, una sí, cagada. sí. Eh, Sí. Bueno, no tengo nada más que decir que era una época en la que aparte uno tenía computadora en una casa y capaz no siempre tenía internet. Digo, que bueno, esa innovación que existe ahí. Y ahora vamos a tocar otros trabajos, pero bueno, ahora escuchándote sobre esto se entiende también, o para quien no te conoce, tus actuales obras que siguen Sí, esa es línea. es que seguimos con la misma línea. Le vamos en la medida que la tecnología va variando, vamos investigando cosas nuevas. Ahora te voy a contar lo que vamos a investigar este año. Bueno, tenemos la premisa. O sea, encima no sé cuándo sale esto, después, viste, lo conté, ya salió este año. Y yo... Lo que pasa es que se aceleró un poco toda la cuestión tecnológica y entonces hay cosas nuevas y las estamos investigando. Vamos con Sí. Desborde. Porque Desde el borde. Vamos Sí. de vuelta. Vamos con Desde el Borde, que lo tengo bien escrito. Es más antiguo Desde el borde y también a fue nivel una conceptual cosa también nos loca. interesa eso. Sí, sí. Bueno, Desde el borde se estrenó en el año 2002. Mucho tiempo. Yo había vuelto hacía muy poquito de Estados Unidos y allá en Estados Unidos había trabajado con una compañía que se llamaba Come Across Community, que era una compañía súper interesante con un proyecto que lo tengo guardado porque en algún momento me gustaría hacerlo también acá, pero bueno, siempre después se me presentan otras cosas. Que era una compañía que iba a un pueblo chico y invitaba, por ejemplo, al panadero, al carnicero, al verdulero, a la modista, o sea, los personajes conocidos del pueblo en sus diferentes tareas. Los tomaba, los entrenaba con la compañía, que eran bailarines de la hostia, éramos todos buenos bailarines, los entrenaba el director junto con nosotros y generábamos una obra en el pueblo, en los espacios reales, dentro de la carnicería, dentro de la verdulería, dentro de del lugar del taller de la modista, y ahí se invitaba al pueblo. Entonces era como un modo de hacer arte, digamos, de llegar al arte hasta todos los intersticios, ¿no?, sociales. Porque si no, las artes escénicas se quedan siempre como acotadas a un grupito de gente, ¿no? Que es la que va al teatro, primero la que tiene el recurso, después la que sabe que eso existe, porque aunque no lo creamos, no toda la gente sabe que existe el teatro independiente o la danza. La gente le decís teatro y piensa en la calle Corrientes y la danza contemporánea experimental, ni hablar, no saben ni que existe. Entonces, este era un programa en Estados Unidos en el año 1999 que tenía como objetivo principal la difusión, miren, ¿no?, la difusión de las artes escénicas en los pueblos. Entonces había ganado el concurso este coreógrafo que hacía eso, tomaba los elementos del pueblo y los transformaba en obra. Y era fascinante, para mí fue una experiencia increíble. Entonces, cuando volví a la Argentina, que eso lo tengo guardado porque en algún momento lo vamos a hacer, con los artistas locales me encantaría, empecé a formarme también en psicología, porque me dio este interés y empecé la facultad y bueno, y me tocó hacer una pasantía en el Cenareso, que era un centro de rehabilitación de drogas, y eran todos hombres, eran todos varones jóvenes entre 20 y 35 años. Y entonces cuando me toca ir a hacer la pasantía, yo propongo en mi cátedra de la facultad hacerla desde, no hacer el trabajo convencional que iban a hacer todos los estudiantes, sino proponer un trabajo corporal con esa población. Bueno, mi docente me dijo, no, olvídate, o sea, no están en condiciones de poner el cuerpo. La mayoría son adictos con problemas neurológicos, algunos tienen cuestiones penales y otros
son psicóticos. Así que olvídate que el cuerpo está ausente, no existe. Digo, déjame probar. Me tuvieron fe y me dejaron probar. Entonces llegué ahí, yo con 29 años, y mi grupo de bailarinas todas divinas, y claro, y los pibes nos vieron y, bueno, les causamos impresión. Entonces, primero se reían y no querían, y empezamos a proponer ejercicios, y tomé cosas de Feldenkrais, cosas de teatrales, de teatro físico, de Peter Brook, de ejercicios así lindos. Y de a poquito fueron soltando y se fueron enganchando y no sé qué, y al cuarto encuentro estaban todos recopados. Entonces, en ese momento yo sigo con mi pasantía ahí, y en ese momento se abre en la Ciudad de Buenos Aires un concurso que se llamaba Danza Solidaria. Entonces había que presentar proyectos donde la danza se articulara con poblaciones vulnerables de distintos tipos. Y entonces a mí se me ocurrió presentar un proyecto para, con este grupo con el que yo estaba trabajando en la pasantía en el Senareso, y incluyendo 2 instituciones más, una de ancianos y una de niños, a crear una obra que saliera de dentro de la institución y se presentara en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires para el público. Y así nació Desde el Borde. Gané el concurso de la Ciudad de Buenos Aires y me financiaron todo el proyecto, y lo convoqué a Juan Carlos Figueiras, que es un compositor de acá de San Martín, y trabaja poco en San Martín, lamentablemente. Papá de Laura Figueiras, que en ese momento se había formado y trabajaba conmigo en Pavlova. Y él compuso la música, y trabajamos con este grupo de Senareso. Trabajamos con un grupo de ancianos del hogar Martín Rodríguez Viamonte, que es un lugar muy grande en Ituzaingó, pero que depende del gobierno de la ciudad, y con un hogar de niños. Hicimos esta propuesta de desplegar movimiento expresivo, tomar las temáticas que traía cada población. Trabajamos con un grupo de 6 bailarines, hombres y mujeres, entre ellos Ramiro Soñés, que hoy es bastante conocido, dirige la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Laura, y bueno, tomábamos lo que ellos traían, y desde nuestra mirada artística hicimos una puesta en escena con ellos en la escena, que tenía 3 escenas: la escena de los chicos de Senareso, la escena de los ancianos y la escena de los niños. Trabajamos con la escenografía de Nacho Riveros, que nos hizo unos modulares enormes, con rueditas que se podían ir cambiando de forma, y entonces se transformaban en cajas que albergaban gente, plataformas que se movían, transparencias, un trabajo hermoso que hizo. Y los íbamos moviendo en el escenario, y con eso íbamos construyendo las distintas escenas. Y la verdad que salió una obra increíble. Realmente trabajamos con el contenido de ellos, con lo que ellos querían proponer, y fue una obra increíble. Y escénicamente fue, artísticamente fue de muy buen nivel, pero además de eso, generó un impacto en cada una de estas instituciones que nosotros después seguimos. Y desde mi interés de la psicología lo fui también transformando en un documento escrito, en un texto, en cómo la experiencia había generado distintos tipos de impactos sobre los sujetos que participaron y sobre sus familias. Porque en la mayoría de los casos, sobre todo en los chicos de Senareso, las familias los habían dado por perdidos, ¿no? Se habían desentendido de esos chicos que no tenían ya chance. Y entonces verlos en un teatro de la calle Corrientes, haciendo una obra, saliendo en los medios de comunicación, con fotos, porque fue una obra que tuvo una cobertura de prensa muy grande. Y entonces eso hizo que ellos cambiaran de posición respecto de sus familias, ¿no? Y entonces la familia volvió como a abrazarlos, a albergarlos, se les dio una nueva chance, una nueva oportunidad. Y en los ancianos también. El grupo más difícil, aunque no se crea, fue el de los niños, el más abandonado de los 3 grupos.
Sí. ¿Y cómo fue decirle a ese grupo que al principio estaba medio resistente a la propuesta que después iban a estar en un teatro? Se fascinaron, se fascinaron. De hecho, había 3 chicos de esos, eran 10 chicos entre 20 y 32 años. Había 3 que tenían causas penales. Entonces, tenían que venir con custodia policial. Y nos traían la policía hasta el borde del escenario. Y yo les decía, bueno, pueden irse, ellos van a estar bien, van a estar acá. Y la policía no les confiaba, que me decían, no, porque son peligrosos y les van a robar y no sé qué, y cuidado, porque no sé qué. Bueno, y no, nada que ver. La verdad que logramos hacer que la policía confiara, que saliera. La policía vio el espectáculo, no lo podía creer tampoco. Pero ellos que hacían en escena, por ejemplo, ¿cómo era su rol en escena? Digo, Bailaban, bailaban. ¿Y actuaban, en qué todo. tipo de Y uno, género? bueno, nosotros hicimos la obra a partir de los contenidos de ellos. Lamentablemente el video que tengo es malísimo porque era VHS, imagínate, en el año 2002, y lo pasamos a digital y no se ve nada de horrible. No tenemos un material porque realmente fue interesante. Cada uno trajo como una escena de su vida y había de todo. Estaba la escena donde se drogaban, estaba la escena de la cana agarrándolos y maltratándolos, y todo eso lo transformamos, o sea, no lo hicimos con texto oral, sino con texto corporal, ¿no? Hicimos todas las historias que cada uno traía, las trabajamos desde la corporalidad. Y se armó una obra que fue increíble, que tenía una potencia corporal increíble, además porque no tenía los vicios de los lugares comunes de la danza, porque era el cuerpo puro, digamos, ¿no? Expresando situaciones y bueno, y nosotros desde la mirada coreográfica lo hicimos entrar dentro de una estética, eso. Lili, nos gustaría pasar a la siguiente sección, que justamente haciendo referencia al nombre del programa, es Notas al Pie, donde vamos con la intención de no dejar afuera alguno de tus trabajos. Vamos a mencionarte diferentes obras y vos vas a comentarnos alguna nota al pie sobre esto, alguna referencia, alguna anécdota que se te ocurra. Me gustaría Bueno, cómo también lo trabajaste, si Claro. querés seguir en esa línea también, ¿no? que así sentiste en total libertad. Ok. Te menciono Corpórica. Corpórica es la obra que estamos actualmente haciendo todavía, ya hace varios años, que de hecho ahora tenemos una función el próximo sábado y después vamos a ir a Misiones. Corpórica nace en el año 2019 con una compañía que le dimos por nombre Corpórica, que en ese momento todavía no tenía nombre, que tuvo una obra previa que fue Rapsodia Coreográfica, que después podemos hablar. Y nace en el año 2019 porque era un grupo en el que éramos todas mujeres, bailarinas, coreógrafas, y estábamos muy atravesadas por muchas cuestiones de género, ¿no? En ese momento, creo que en esos años, 2017, 2018, explotó de alguna manera en Argentina el tema del género, de la violencia de género, de la corporalidad. Y nosotras mismas nos hacíamos preguntas respecto de nuestras historias previas, digamos, y nuestra subjetividad como mujeres. Y entonces quisimos abrir ese tema. Y para nosotros componer obras también es un modo de pensar, ¿no? De reflexionar sobre las cosas. Y la obra es una reflexión sobre el género, sobre el cuerpo y sobre la identidad y sobre los clichés en los que enmascaramos de alguna manera los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos la obra con una entrevista a hombres y mujeres sobre esto, sobre si uno es un cuerpo o si uno tiene un cuerpo. Piénsenlo, porque no es fácil saber si uno es un cuerpo o si uno tiene un cuerpo. Cuando uno habla de tengo un cuerpo, como si fuera un objeto. No dice soy. O sea, cuando dice soy, uno se autorrefiere a una conceptualidad del ser, a una serie de ideas sobre el ser, pero no incluye la dimensión corporal. Piénsenlo después tranquilos. Entonces empezamos a hacer esta pregunta: ¿tenés un cuerpo o sos un cuerpo? ¿No? Y las respuestas
fueron increíbles. La gente se quedaba con esta cosa de angustia, ¿no? Porque tengo una pierna, sí, pero ¿soy mi pierna o la tengo? Porque no es lo mismo. Y ahí está la dimensión de la objetivización del cuerpo, que es una dimensión, a mi criterio, del capitalismo. Es una dimensión del capitalismo, un modo de que el cuerpo esté separado del ser, esté separado del sujeto, porque sobre el cuerpo se opera. Sobre el cuerpo el capitalismo opera. Ya tenemos todos los textos de Foucault que habla un montón de eso. Entonces, cuando te enajenan el cuerpo, es más fácil operar sobre el cuerpo, ¿no? La escuela opera sobre el cuerpo, manteniendo los cuerpos quietos, adoctrinándolos a cierta disciplina. El consumo le da al cuerpo ciertas formas que tiene que tener, ¿no? Tienen que tener ciertas formas para ser bellos o ciertas formas para poder entrar en los lugares de circulación. El cuerpo tiene que ponerse ciertos objetos para ser un cuerpo valorado. Entonces, el cuerpo deja de ser un sujeto, es un objeto. Entonces empezamos con esa idea, ¿no? de reflexionar sobre toda esta temática que es amplísima. Y además, bueno, ¿cómo es el cuerpo mujer que esta sociedad quiere, ¿no? Que construyó? ¿Cómo debe ser? ¿Y cómo se identifica el género en el cuerpo? Y este es un tema que hoy está dando vueltas, ¿no? Hay como ahora un montón de cosas, pero en el año 19 recién empezaba a florecer este tema. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar escenas. Corpórica empieza, si la han visto, la vieron, ¿no? Corpórica, sí. Empieza con una obra donde no se entiende bien qué es ese cuerpo. Es un hombre, es una mujer, se mueve diferente, o sea, se desdibuja la corporalidad tal como creemos que es, digamos. Y a partir de desdibujarla, la empezamos a trazar. Y después vamos haciendo como una visita a diferentes cuestiones sobre el cuerpo, los estereotipos, ¿no? de la mujer fatal o del adoctrinamiento de los cuerpos. Y después todo el juego que hacemos con las palabras sobre el cuerpo, porque de alguna manera, eso lo dice Lacan, el cuerpo lo recortan las palabras, ¿no? Cuando aparece la palabra, el cuerpo se parte. Es una pierna, es un brazo, pero son aleatorias esas palabras, pudieron haber sido otras. Y entonces los fragmentos del cuerpo hubieran sido otros, ¿no? Y bueno, y reflexionamos sobre eso, cómo la palabra se le imprime al cuerpo y a través de imprimirle la palabra al cuerpo, el cuerpo deja de ser un sujeto y pasa a ser un objeto. Y entonces cómo ahí se puede operar sobre el cuerpo en la dominación. Y después hay todo un tema que hay una bailarina que reflexiona sobre el ser, que es como una metáfora media del ser o no ser, pero que lo hace con lo cotidiano, ¿no? Con la identidad de lo cotidiano. Y a Corpórica, en la línea del cruce entre arte y tecnología, trabajamos con el programa Isadora, que es un programa que desarrolló un ingeniero marido de una bailarina en Estados Unidos y que acá lo trabaja Aníbal Zorrilla, que es un artista que es músico, pero que desarrolló esto en Argentina. Y esto es un programa que captura imágenes en vivo y las procesa y las devuelve con cierto tipo de procesamiento que uno puede ir como programando. Y entonces, bueno, a Aníbal le pedimos todos estos soportes de imagen que pudieran ir como acompañando, digamos, esta reflexión. Entonces aparece el cuerpo doble, ¿no? O aparece el cuerpo fusionado, o aparece el cuerpo deformado y fragmentado, o aparece un cuerpo real y un cuerpo como medio desdibujado. Bueno, con eso trabajamos llevar esta reflexión conceptual a la imagen con el programa Isadora. O sea, la tecnología está puesta al servicio de
bajar también a imágenes cosas que en la obra están en el plano de la reflexión teórica. La danza tiene algo que a mí me sigue fascinando, y es que nunca acota a un solo significado, ¿no? Yo creo que el teatro tampoco, el buen teatro tampoco. Lo que pasa que a veces, como la danza, no es bueno y entonces es literal. Pero el buen teatro tampoco, ¿no? Y esto es la posibilidad de que un objeto o un elemento o un texto pueda tener múltiples dimensiones, porque de hecho la realidad es así. Una misma escena la puede ver desde diferentes ángulos y todas van a ser verdad, y todas van a ser miradas complementarias. Entonces, la danza sobre todo tiene esto de que genera un contenido a modo de imagen quizás o de dinámica de movimiento, y que ese contenido condensa un montón de reflexiones y que dispara en el espectador todas esas u otras, y que también son válidas, porque el hecho escénico se genera o se crea en una interfase, decimos, entre el inconsciente del artista y el inconsciente del espectador, ¿no? El hecho escénico se provoca ahí, en el medio. No está ni de un lado ni del otro, está en el medio. Entonces, nosotros desde la composición tenemos que poder generar dispositivos potentes que generen impacto para que esto que se crea tenga riqueza. Si nosotros damos un contenido acabado y terminado, y esto significa esto, no hay ninguna riqueza y transformamos al espectador en un esclavo de alguna manera, ¿no? Que tiene que tomar lo que le damos. Y el arte no es eso. Ahora, a ver, en la danza contemporánea, si lo ponemos en una especie de línea de niveles de abstracción, podríamos decir que está casi en un extremo, en cierto punto, a comparación, por ejemplo, que mencionas el teatro, de lo que el espectador puede llegar a interpretar con ciertos símbolos y no como que está en un límite de artes demasiado abstractas por momentos, y vos lo llevas para ese lado. Vos al momento de crear una obra, ¿cómo manejas ese nivel de abstracción? De decir, bueno, acá damos algo territorial donde el espectador pueda agarrarse y no salga sin realmente entender nada, ¿no? Yo creo, y lo creo porque también transité la Facultad de Psicología, lo creo desde muchos lugares, que el sujeto no es solo un ser pensante, ¿sí? Creemos que somos un ser pensante, pero no somos solo un ser pensante. Tenemos muchos más sentidos de los que creemos. Entonces, en general, las vivencias de la vida, la experiencia vital, no la hacemos solo desde la racionalización, ¿no? Está el cuerpo que percibe información también y que acompaña tu información racional o no, o a veces se contradice con tu información racional. Vos a veces pensás una cosa, pero tu sentir corporal, si uno lo abre, dice otra cosa. Entonces, yo cuando pienso en una persona sentada ahí participando del hecho escénico que yo estoy creando, pienso en un sujeto completo, en un sujeto que pueda experimentar el hecho escénico no solo con su razonamiento, sino también con su corporalidad y sus múltiples sentidos. Porque si no, volvemos a pensar al sujeto como un ser pensante despojado de cuerpo y volvemos a lo que hablé antes, ¿no? Que también es una abstracción del sistema capitalista para mí. Entonces, para mí es un acto de resistencia también generar un contenido donde la racionalidad quede haciendo patito. O sea, yo busco eso. No busco que el espectador entienda todo. Porque si el espectador entiende todo, yo le tengo que dar todo deglutido. O sea, para que el espectador entienda, yo le tengo que decir, mira, esto es así y el cuerpo es así. Y si yo digo eso, primero que estaría cometiendo un error, porque yo no tengo la verdad de las cosas para decirlas y para que el otro las entienda. Estaría cometiendo un acto de violencia y autoritarismo, porque le tendría que decir al otro lo que tiene que saber. Y además, no necesitaría hacer una obra de arte. Les podría decir.
Si uno hace la obra de arte es porque uno está pensando las cosas, las está descubriendo, está yendo más allá de lo que ya sabe. Y entonces es una invitación para que el otro también vaya más allá de lo que ya sabe. Porque ¿para qué vamos a saber algo que ya sabemos? Es aburrido. Y entonces, para mí, el espectador se tiene que ir sin entender. Y el entendimiento lo va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Vos sabés que ahí no está, pero yo te voy a contar de una obra que no sé si... que fue hace mucho tiempo también, que se llamaba Flotarás. No sé si la escucharon. No, no está en ningún lado y para mí fue la obra más loca, más lanzada y más increíble que hice y que haré en toda mi vida. Flotarás era una obra donde yo en ese momento estaba con Marcelo, que era mi pareja, haciendo ciertas prácticas esotéricas. Íbamos mucho a la montaña, íbamos a hacer meditaciones y teníamos unos maestros espirituales importantes. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer una obra en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, que sea también un acto de meditación masivo? Y entonces se nos ocurrió esta obra que se llamaba Flotarás, que ganamos un concurso en la ciudad de mucho dinero y que además tuvimos el apoyo de Fivertel y de Cablevisión. Mira, fue la única obra en toda mi vida, y de Coca-Cola, la única obra en toda mi vida que logré sponsors de empresas privadas. Y era una obra sobre, que era un juego, que era una obra que también era un juego, donde la gente se le daba un koan, que es como un texto, un enigma que usan los budistas, se le daba un enigma que tenía que resolver durante el tránsito por la obra. Entonces entraba como en un laberinto, lo hicimos en un galpón que se llamaba El Dorrego, que no existe más, era un centro de diseño del gobierno de la ciudad, un galpón enorme que ahora se transformó en viviendas. Y entonces la gente entraba por un laberinto oscuro y llegaba a un lugar que era un galpón enorme donde había escenarios de agua, escenarios de tierra y había 2 pirámides gigantes enormes que ahora están desarmadas en Pavlova, con unas poleas. Y había un lugar que eran todos unos enrejados de elásticos. Y entonces la gente con ese koan tenía que ir pasando por cada uno de los escenarios y tenía que descubrir el significado del koan a partir de las cosas que veía en cada uno de los escenarios. Y cada escenario estaba conectado con un chakra. Estaba el escenario de la tierra, que es el chakra raíz, el rojo. Después estaba el del agua, que es el segundo chakra, que es el de la creatividad, la reproducción, los líquidos, los fluidos y así. Cada chakra hasta terminar en el chakra violeta, que eran globos de helio gigantes donde los bailarines se agarraban y hacía que el cuerpo flotara. Y terminábamos lanzando un montón de globos al espacio. Bueno, era una obra monumental para 1000 espectadores cada vez. Y lo hicimos con una agencia de comunicación que movió la obra y nos fue muy bien. Y fue una locura total. Eran 15 bailarines, un despliegue monumental. Bueno, la cuestión que teníamos un contrato para hacer una temporada larga de 3 días por fin de semana. Hicimos el primer fin de semana y era todo con el apoyo de sponsors, de empresas. Y entonces hicimos y tal era así que la obra terminaba con una meditación de toda la gente, donde estos maestros, que eran maestros nuestros y muy conocidos, venían a guiar la meditación de la gente. Era una locura. Bueno, y la obra fue un éxito y nos fue bárbaro y fue increíble lo que pasó. Y la gente de Fivertel, después del primer fin de semana, nos cita y nos dice: nosotros vamos a retirar el apoyo, porque esto que ustedes hicieron es una apología del comunismo. Y nos retiraron el apoyo económico. Así que quedamos en el aire y no pudimos seguir la temporada. Hicimos un fin de semana más y no pudimos seguir.
Aún así, habiendo sido un éxito, Fivertel decide retirar por ideología. Sí, por ideología, porque era una obra que justamente terminaba con toda la gente abrazada, meditando, y la resolución de los koans siempre eran cuestiones reflexivas vinculadas al modo de vivir, ¿no? Y entonces, claro, no, eran como universos estéticos y conceptuales que no eran compatibles. De hecho, tuvimos a Coca-Cola, quiso lanzar en la obra unas aguas que después desaparecieron que se llamaban Dasani, no sé si se acuerdan. Bueno, en ese momento lanzaron una agüita mineral y como la obra hablaba de las cuestiones de los chakras, espiritualidad y no sé qué, les parecía que estaba bueno lanzar un agua mineral en nuestra obra. Y entonces vinieron con las cámaras y qué sé yo. Me acuerdo que estábamos en el camarín y en el baño los bailarines que estaban con su estética de bailarines de danza contemporánea. De hecho, había una chica que tenía una malla así toda semitransparente porque se metía en el barro y estaba toda embarrada. Después estaban los que estaban dentro del agua. O sea, la estética era otra y vinieron las chicas de Dasani, las promotoras, así con unos culos así enormes y unas calzas fluo y maquilladas y no sé qué, y nos mirábamos, ¿viste? Decíamos, esto no va a funcionar, acá esto no va a funcionar, y no funcionó. Así que nos quedamos sin sponsors, y con un gasto, porque nos hacían poner... contratar camiones de bomberos para cada función, o sea, tenía una reglamentación tremenda el gobierno de la ciudad. Nos quedamos recontra endeudados, que casi tenemos que vender nuestro auto para pagar la deuda de la obra. Y bueno, y la obra no se hizo más. Pero te quiero contar, no se hizo más porque era un delirio. Ah, no, la hicimos en Gesell, en el bosque de Gesell la hicimos. Una vez, sí, en un festival. Pero ya sin sponsor, nada. Ya sin sponsor, así lavados como estamos siempre. No, te quería contar, me vino esta obra por algo que vos preguntaste antes, ¿qué era? Sobre cómo trabajabas el nivel de abstracción de una obra. Exactamente. Y esta obra es el día de hoy. Mirá que esta obra fue en el año 2006. Pasaron un montón de años. Y a veces me encuentro con gente que participó de la obra, que vivenció la obra, y me dice, ¿vos sabés que cada tanto sueño con esas pirámides que estoy adentro? O sea, sigue generando efectos en muchas de las personas que participaron en la obra. En el momento la gente se iba sin entender nada de lo que había pasado, y después la gente nos escribía diciendo, ay, soñé y no sé qué, ay, me acordé de tal y me di cuenta que, ay, o sea, provocó efectos a posteriori, ¿no? Que la gente fue entendiendo después y bueno, y sí. Y es el día de hoy que los bailarines que participaron de esa obra se siguen acordando de mí porque estaban en piletas de agua fría y hacía, no sé, 10 grados. Vamos a hablar de las últimas dos obras, que son escaleras interactivas. Sí. Y ayúdame con la pronunciación. Insure Spaces. Insure Spaces. Porque las dos tienen una vinculación tecnológica diferente, pero tecnológica al fin. Escaleras yo la vi en Tecnópolis. No sé. Bueno, primero, ahora contarás de qué va, pero también cómo te tenés que adaptar cada vez que vas a un nuevo espacio. Sé que estuvieron en las escaleras del gobierno de la ciudad. Donde está el obelisco, ¿no? El obelisco, en esas grandotas. Y después si querés pasar también a Insure Spaces. Me mata pronunciarlo. Porque también volvés a trabajar esto de la sincronicidad con otro país. Y si querés vincularlos. Bueno, dale. Bueno, escaleras interactivas se hace en las primeras escaleras que se hizo fue en la Usina del Arte. Las escaleras de la Usina del Arte para un festival me encargaron ese trabajo. Y se hizo con 12 bailarines y consiste en un sistema son como unos cablecitos que al hacer contacto con el cuerpo tiene como unas cintas metálicas que al hacer contacto son como dos cables pelados y hacen como una conectividad eléctrica y eso va a una computadora y la computadora emite en este caso un texto, podría emitir cualquier cosa, en este caso un texto. Y es el texto de instrucciones para subir una escalera de Cortázar. Y entonces cada sensor tiene un fragmento del texto. Y entonces el contacto de cada sensor va disparando eso que se va como tejiendo en una coreografía que tiene que tomamos para la creación coreográfica
todas las cosas que están alrededor del significado y significante de una escalera, ¿no? ¿Qué significa subir una escalera? ¿Cómo nos impacta emocionalmente? Lo real y lo simbólico. ¿Qué quiere decir una escalera en el sentido simbólico? ¿Qué quiere decir subir? ¿Qué quiere decir descender? ¿De qué manera se sube? ¿De qué manera se cae? Todo el espectro, digamos, simbólico de la escalera, y el texto de Cortázar, que es una ironía sobre una instrucción y la desnaturalización del escalón, ¿no? Como una estructura de desniveles, una estructura geográfica a la cual estamos muy acostumbrados, pero no es algo, es algo llamativo, digamos, ¿no? Y bueno, y trabajamos con eso, creamos una pieza que abre sentidos sobre el símbolo subjetivo, inconsciente de una escalera. Y bueno, y los sensores que le dan como esta cosa de cuerpo, ¿no? Es como una estructura rígida que se encuentra con un cuerpo blando, que es el cuerpo vivo, y justamente entre esa estructura rígida y el cuerpo blando hay una interfase que es la conectividad que genera un sonido. Por lo tanto, es como un cuerpo sensorio también el cuerpo de la escalera. Ahora estuvimos hace poquito, el domingo pasado, acá en el anfiteatro de la Plaza San Martín. O sea, como cada escalera es distinta, en cada escalera se hace una apuesta distinta, la verdad. Y también tenemos algunas veces, en Tecnópolis fue así, donde hacemos un taller montaje, donde incluimos gente que quiere probar el sistema de la escalera. Ahora vamos a ir a Misiones, a hacer una escalera de allá. In Shared Spaces es una obra que se ubica en una trilogía. Esa es una obra que estamos haciendo en coproducción con una compañía austríaca. Esa obra no es de Corpórica. Yo tengo la compañía que es Corpórica y después trabajo yo como artista en otros proyectos. Este no es un proyecto de Corpórica, es un proyecto que hacemos con otra coreógrafa de Cava, que es Verónica Lidbach, y en coproducción con una compañía austríaca que son bailarines de tango escénico. Es una obra que se sostiene sobre el lenguaje del tango escénico, y la particularidad que tiene, empezó en pandemia y es una trilogía, son 3 obras. La primera fue una performance virtual que se llamaba In the Room, que cada una trabajaba dentro de su casa, y que tomamos justamente esta cuestión de que estábamos todos adentro de las habitaciones, y tomamos el universo tanguero, pero también desde la cuestión del género en el universo tanguero, que es algo que también ahora está explotando, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer dentro del tango? Las 3 intérpretes somos bailarinas de tango también, y esto de cómo se dan las relaciones entre hombre y mujer dentro de la danza, dentro del código de la danza y dentro del ambiente. Y también sacamos la cuestión de la dupla del tango, ¿no? Porque somos todas mujeres las que bailamos. Y qué hay en este lenguaje de tango, qué se vincula al cuerpo y a la feminidad dentro del lenguaje del tango, dónde queda, qué quiere decir, qué pasa. O sea, es una pregunta sobre ese universo. Y trabajamos con la tecnología en escena simultánea, o sea, nuestra obra aparece en Shared Spaces, que es la segunda obra, aparece la escena que está sucediendo en Austria y se compone entre lo que está sucediendo acá y allá se ve justamente igual que Yes, invertido. Trabajamos con música en vivo, tenemos nosotros un pianista que también es bandoneonista, y allá tienen una chelista. Y ahora vamos a hacer funciones ahora en abril, 2 funciones acá en Buenos Aires, y después viajamos para hacer funciones allá en Austria. Y tiene una tercera obra que se va a llamar In the Bodies, donde... Esa es la primicia. Sí, no, esa no es la primicia, porque esa es para el año que viene, es otra la primicia. In the Bodies es una obra donde vamos a estar todos juntos en escena, o sea, las 3 bailarinas juntas y los 2 músicos, en una obra que va a tener como las partes de las otras obras, interactuando desde lo audiovisual, digamos, pero todos con cuerpo presente allá. Haremos funciones a fin de año y acá el año que viene.
No, el proyecto nuevo en el que estoy trabajando, que tampoco es de Corpórica, es un proyecto de un programa que se llama Mind Changers de la Unión Europea, que fusiona arte, tecnología y ecología. Y desarrollaron una tecnología que toma la energía vital de las plantas y las traduce en sonidos. Y entonces, con esas sonoridades, yo trabajo con grupos de bailarines para ver cómo les impacta esa sonoridad corporalmente y cómo se traduce en movimiento. Y con eso vamos a crear una obra acá en Argentina y después allá en Alemania. Acá en Argentina vienen ahora a fines de marzo, vamos a hacer la primera experiencia, el primer desarrollo de materiales, digamos, ¿no? Porque en general cuando uno hace una obra, primero desarrolla materiales, se enfrenta, digamos, a la tecnología con la que va a trabajar, desarrolla materiales y después esos se van transformando en una obra. En esta primera fase vamos a desarrollar materiales. Lo interesante de este proyecto es que incluye también sociólogos que van a seguir el proceso para hacer una reflexión sobre la ecología, ¿no? Como plantas que van a traer plantas que tienen como ciertas dificultades medioambientales, plantas que sufrieron sequía, plantas que tienen contaminación aérea, digamos, contaminación en la tierra, y las confrontan a plantas que tienen buenas condiciones de vida. Y entonces cada sonoridad es distinta. Las plantas que tienen, es increíble realmente, las plantas que tienen así dificultades, parece que el sonido que hacen es como de ultratumba. Es como poder escuchar un sonido de una planta, es realmente muy loco. Y las otras tienen sonoridades súper armoniosas y como floridas. Así que bueno, vamos a ver, yo todavía no hice la experiencia. Vienen ahora el 25 de marzo, hacemos la primera experiencia en Pavlova. Para ver qué pasa. Que bueno, lo contás hace 30 años y es ciencia ficción hoy en día. Es que sí, tiene yo lo vi en video, pero hasta que no lo pueda experimentar yo no me voy a dar cuenta. Qué bueno. Bueno, Lili, si te parece vamos a pasar a la última sección del Dale. programa, donde vamos a hacer una serie de preguntas. Son un poco abstractas, así que sentite en total libertad de contestarla como vos te parezca. La primera es, ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? Uy, muchos. Puedes mencionar si querés varios. Uy, no sé. Ahí en la revistita dije con Chaplin, porque siempre me gustó mucho todo. Y no sé, muchos. Con Martha Graham, con Isadora Duncan. ¿Quién más? Con Ana Pavlova y contarle que acá seguimos sosteniendo su nombre. Con Diaghilev, con Nijinsky. Sí. Justo me mencionabas lo de Pablo, digo, ¿cómo será para los artistas que tienen nombres en calle, no sé, acá en José Lon Suárez? ¿Cómo sería que se enteren a Alfonsina Storni que tiene una calle en Suárez? Siempre, no sé, es ya un pensamiento más contrafáctico de qué sentirá esa persona muerta, saber que lleva el nombre suyo. Sí, un centro no creo que se le hubiese ocurrido nunca Claro. que existió una ciudad como Ballester. Claro. ¿Qué personaje de tu día a día te parece que podría funcionar para una obra de teatro? Si vos tuvieses que decir, bueno, hago una obra sobre tal persona. ¿Del barrio, decís? O de tu cotidianidad, ¿viste? No sé, de tu entorno quizá. No sé, qué pregunta, a ver, déjame pensar. Me llama mucho la atención la gente que trabaja en el supermercado chino de la vuelta de mi casa. Siempre los miro mucho moverse y cómo se visten y creo que me encantaría indagar en esos hábitos de una cultura tan distinta a la nuestra. Sí, los pondría en una obra, sí. Sería interesante. Sí.
Una frase que no te identifique. Una frase o una palabra. Que no me identifique y... No se puede. No se puede. Siempre me peleé con esa palabra porque todo el tiempo Bueno, durante toda esta entrevista hablamos de mi identidad como artista, pero tengo una identidad como gestora también, porque los artistas en Argentina, si no somos gestores, no somos artistas. Es así, es un combo. Y en mi vida de gestión, que es completamente distinta a la vida del artista, mi artista es muy loca, es muy loca y es capaz de experiencias de todo tipo. Y mi gestora es muy racional. Y convivo entre esos dos universos y los llevo bien por ahora. Y como gestora siempre me pasa que me encuentro con el no se puede, o sea, todo el tiempo, porque yo tengo un proyecto loco, artístico, y después tengo que buscar cómo hacerlo, porque no es fácil hacer los proyectos en Argentina. Entonces siempre termino golpeando la puerta de algún funcionario, una entrevista con un funcionario. Y la primera palabra que te dicen, no se puede porque la carpeta, no se puede porque el espacio está ocupado, no se puede porque no tenemos, porque no se puede. Y mi tarea siempre es demostrarle que sí se puede, y no me gusta decir esa palabra. Pero mi tarea es demostrarles que es posible lo que yo locamente estoy pensando como artista. Y ese puente siempre lo tengo que fundamentar desde la racionalidad. Por eso también aprendí a ser muy racional. Así que sí, yo creo que si uno tiene la convicción de algo, va encontrando los recursos para hacerlo, aunque sea muy difícil, porque es parte del desafío, ¿no? También. ¿Qué artista musicalizaría la película de tu vida? ¿Músico? Sí, o banda puede ser también. Como si es una película de tu vida, la banda sonora, decir, bueno, lo hacen, me la imagino con... ¿Actual? ¿Un músico actual? No puede ser de cualquier época. Ok. Y... Yo, la verdad es que sería difícil reducir toda una estética sonora, porque mi vida ha sido y es diversa. Tengo muchas vidas. Tuve y tengo muchas vidas simultáneas. Un músico contemporáneo podría ser Cage, que me gusta mucho. Podría ser Peter Gabriel. Podría ser Miranda. Podrían ser muchos. Bien. Sí. Estamos probando una nueva hoy de A ver. las preguntas. La estrenamos hoy. ¿Y quién fuiste en tu otra vida? Mi otra vida dentro de esta Tomalo con total terrenalidad libertad. o antes. Como la estamos probando, no sabemos bien. No, podría ser extraterrenal y temporal. Extraterrenal. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que en otra vida fui hombre, estoy segura de eso, porque siempre me acuerdo que Marcelo, mi marido, me decía, vos no pensás como una mujer, vos pensás como un hombre. No sé por qué me decía eso, pero vos no actuás como una mujer, vos actuás como un hombre. Pero sí, muchas veces, de hecho tengo muchos amigos hombres y cuando me siento a charlar con hombres, me siento muy cómoda. Me cuesta más a veces charlar con mujeres. Hay muchas cosas del universo femenino que no comparto, que no me identifico. Así que a veces siento que he sido hombre en alguna otra vida y no me puedo imaginar una vida lejos del arte. O sea, no me puedo imaginar. Pero sí creo que tuve alguna vida muy en la naturaleza. Cada vez que voy a un lugar así de montaña o de bosque,
no quiero volver a la ciudad, me cuesta mucho volver a la ciudad. Entonces siempre digo, debo haber tenido alguna vida así de más contacto con la naturaleza. Hello, No sé. Moto. No sé si sale en el micrófono. Bueno, a mí me toca finalizar a mí con la pregunta que hacemos a cada entrevistado y es una pregunta abstracta, así que vos agarrarla para donde quieras. Dale. La pregunta es desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? ¿Allá dónde? Esa cualquier sí, esa es lado. la parte donde cada entrevistado agarra para Ok. donde quiere. Em, em, sí, el allá, se me aparecen varias dimensiones del allá. A veces se me aparece los que piensan diferente a mí en términos de interpretar la vida, ¿no? Y siempre hago el ejercicio de entender cómo la ven, ¿no? ¿Por qué la ven tan diferente a cómo la veo yo? Hago ese trabajo, pero no me sale, o sea, sigo pensando que... Y los veo cortos de vista, Em, como que ven un pedacito de la cosa y entonces es sesgado y es incorrecto. Los que están más allá, o sea, los que están en realidades sociales y económicas diferentes a la nuestra, los veo cómodos, con sus ventajas y sus desventajas. Y los que están más allá, que ya se fueron de esta vida terrenal que estamos ahora todavía nosotros transitando, los veo colaborando a veces, a veces colaborando y activos también, sí. Le damos un aplauso a Lili. Bueno.